tardes. Mi nombre es Blanca Narváez y soy la directora de la Fundación Mutualidad. Quiero agradecer al Observatorio Social, a Josep Ollé, a Silvia, la oportunidad de estar aquí hoy en la tercera sesión de Soledades, que es como lo hemos definido. Es un ciclo de 4 conferencias en las que tratamos de diseccionar qué es esto de la soledad. En la primera estuvimos hablando del concepto de la soledad con Elisa Salas. ¿Qué es la soledad? En el segundo vimos cómo interactúa el cuerpo con la soledad y la soledad con el cuerpo, cómo el cuerpo, cómo cuando nos sentimos o vamos perdiendo capacidades, esto nos hace sentir más solos y al revés, sentirnos solos estropea quizá el cuerpo. Y os animo a los que no hayáis podido estar en estas 2 sesiones a verlas en la página web del Observatorio Social, ahí tenéis las conferencias subidas. Y hoy trataremos sobre la mente, la cabeza. En esta nueva sesión nos gustaría entender qué sucede en las emociones, en lo psicológico, la salud mental y cómo eso interactúa o mejora o empeora nuestra situación según vamos envejeciendo, ¿no? Hoy tenemos a 3 personas que os las iré presentando según vayan interviniendo, que van a tratar el tema de hoy desde 3 perspectivas diferentes. Por un lado, tenemos a Josefa Ros. Josefa es doctora en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Es Premio Nacional de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación en Universidades en el 2022. Es experta en estudios de aburrimiento en España y, desde luego, pionera a nivel internacional en esta materia. Bueno, tiene un currículum extraordinario. Deciros que ha estado trabajando en un contrato postdoctoral en Harvard y que su obra más reseñable es La enfermedad del aburrimiento, que os animo a adquirir y a visitar. Después de escucharte, seguro, Josefa, que les va a apetecer. Ojalá. Cuéntanos un poquito sobre la investigación que has desarrollado durante todos estos años y qué descubrimientos has hecho analizando el aburrimiento en residencias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Blanca, por la presentación, por la invitación que me habéis extendido, tanto desde el Observatorio como desde Fundación Mutualidad. Y es un placer tener este espacio para hablar sobre un tema tan importante que nos compete a todos, como es el de la soledad no deseada. Como bien comentabas, yo me dedico a la investigación en ciencias sociales y hace un tiempo puse en marcha un proyecto para averiguar de primera mano cómo era la experiencia del aburrimiento en residencias. Esta idea llegó a mí después de vivir el internamiento de mis abuelos en una de estas instituciones. Era una residencia pública y en este lugar pues yo ciertamente a mis 22 años apreciaba que mis abuelos se aburrían constantemente. Bueno, mi abuelo falleció casi a los 2 meses de instalarse en la residencia, pero mi abuela estuvo en la residencia durante 3 años y ella se quejaba bastante del aburrimiento. Y no tenía la oportunidad entonces de hablar con las personas con las que ella vivía, pero a mí me daba la sensación de que el aburrimiento no solamente es algo que se verbaliza, sino que también se ve. Es algo que puedes ver en la postura, en el gesto, en la cara, en el bostezo. Tenía la sensación de que las personas con las que ella estaba compartiendo espacio también se sentían aburridas. Y esto fue así que cuando yo me marché a la Universidad de Harvard a especializarme en psicopatología del aburrimiento, es decir, en estados de aburrimiento crónico y cómo afectan a las personas el sentirse aburrido constantemente, y cuando regresé, pues nunca había perdido de mi cabeza la idea de poner en marcha un proyecto con el que poder entrar en las residencias de España y hablar con las personas que viven en este tipo de centros. Así que, bueno, pues me armé de paciencia y de valor, pedí financiación a la Unión Europea y me concedieron un dinero para poder estar desplazándome por toda España durante 3 años enteros, yendo de una residencia a otra. Entonces, esto estuve haciéndolo desde 2021 hasta 2024 y estuve en un total de 20 residencias.
pude hablar con un total de 405 personas mayores, siempre todo personas sin deterioro cognitivo, porque claro, las entrevistas que yo hacía con estas personas eran bastante complejas. Estamos hablando de que la metodología que yo empleé era mixta. Por una parte, estas personas tenían que pasar unas escalas de medición, porque a mí me interesaba mucho descubrir si las personas que se aburrían en el momento en el que estaban hablando conmigo eran personas con alta propensión al aburrimiento, es decir, personas que se hubiesen aburrido en la residencia, en casa del hijo, en su propio domicilio, en cualquier parte. Esto es un tipo de aburrimiento crónico que a mí no me interesa tanto, del que se encarga la psiquiatría y no cae dentro de mi campo de especialización. Y otra de las escalas que utilizaba me ayudaba a identificar si el aburrimiento se estaba dando de forma crónica a raíz de la situación en la que se encontraban esas personas en el momento concreto, es decir, a causa de vivir en una residencia. Entonces, bueno, pues aparte de estas escalas, luego mantenía una conversación en profundidad con todas las personas a las que entrevisté. Y ciertamente, aunque la cuestión de la soledad no era el foco de mi investigación, al final descubrí que el aburrimiento y la soledad no deseada son dos caras de una misma moneda. En principio uno puede pensar que una persona que vive en una residencia en la que normalmente pasas la mayor parte del día rodeado de otras personas, 100, 200 personas, no te vas a encontrar solo. No reparé, a mi corta edad entonces, no reparé en que quizá la soledad también era un problema de grandes magnitudes en este tipo de centros. Y sí, y lo es. El hecho de vivir rodeado de personas no implica que te sientas acompañado, ni que te sientas conocido, ni que te sientas parte de una comunidad. Al contrario, uno de los resultados de mi investigación demuestra que a mayor nivel de ocupación en una residencia, mayores niveles de soledad, especialmente si estas personas sufren algún tipo de deterioro cognitivo. ¿Por qué? Porque las personas con las que yo trabajaba sin deterioro cognitivo se encuentran especialmente incómodas y sienten una dificultad extrema a la hora de establecer vínculos significativos con otras personas que desgraciadamente no se encuentran en el mismo estado en términos cognitivos que ellas. Y bueno, parte de las escalas que yo utilizaba también estaban destinadas a explorar este fenómeno de la soledad. Así que pude comprobar también algunos detalles y este fue, de repente, pues el primer proyecto que se ha hecho en España y en el mundo que puede compartir datos empíricos sobre cómo es la experiencia de la soledad en las residencias. También sobre el aburrimiento, pero hoy nos centramos más bien en la soledad. Y ya advertía previamente que son dos fenómenos que están interrelacionados. Bueno, pues me gustaría compartir algunos datos para ir dando contenido también a la conversación que vamos a tener. Alrededor de un 30% de las personas que viven en residencias se sienten solas constantemente, un poquito más del 30%. Es un porcentaje ligeramente inferior al del aburrimiento, porque las personas que se sienten aburridas a causa de la residencia es de un poquito más del 50%, pero aún así es una prevalencia importante. Estamos hablando de 1 de cada 3 personas. ¿Qué tipo de perfil? Podríamos pensar, pues quizás son las mujeres, quizá depende de la edad. No tiene nada que ver, estas variables no son explicativas. Lo que determina que una persona se sienta sola en la residencia son variables como la movilidad reducida, grave. Esto empezaba yo a considerarlo a partir de necesitar usar una silla de ruedas. Es decir, ya necesitas apoyo para realizar cualquier tipo de desplazamiento, acudir a actividades, para moverte por la residencia con cierta libertad. Personas que tenían un nivel de ingresos bajo, que se habían dedicado en lo profesional básicamente al cuidado en el entorno doméstico, que no tenían contacto frecuente con familiares y amigos y que apenas salían de la residencia. Fijaos qué curioso cómo encajan los datos. Yo estudié filosofía, como decía Blanca, pero me enamoré de las ciencias sociales porque adoro los datos. Más de un 30% de las personas mayores en residencias se sienten solas. Casualmente, es justo el 30% de las personas que no reciben visitas nunca. Ellos identifican con mucha claridad que su paracaídas
ese bote salvavidas frente a la soledad no deseada en la residencia es poder mantener el contacto con su familia y con sus amigos. Es una de las cosas que identifican. No necesariamente a través de visitas presenciales. El contacto a través de WhatsApp, bueno, pues hace una función tremenda. El tener planificada esa salida puntual una vez cada 3 meses, esa visita también puntual, el poder quizá hacer videollamadas, todo esto es muy importante para ellos. Entonces, al margen de este perfil, yo me di cuenta de que los datos mostraban que la soledad no deseada hacía que estas personas se sintiesen mucho más infelices que quienes no se sienten solas en la residencia y además están mucho más insatisfechas con la vida que tienen en este tipo de centros. Por una parte, se aburren muchísimo más que quienes no se encuentran solas. Les cuesta mucho más encontrar actividades que les resulten estimulantes, formas de ocupar el tiempo que les parezcan estimulantes, que les parezcan significativas. Luego, además, tienen más dificultades para encontrar sentido a la vida. Son personas que, por lo general, se sienten mucho más tristes, muestran más síntomas depresivos e incluso piensan más a menudo en la muerte y manifiestan deseos de que la vida termine cuanto antes. Un pequeñísimo porcentaje, pero por muy pequeño que sea, representa un 3% de toda la muestra y al final son 10 personas. De hecho, estaba pensando en el suicidio por culpa de la soledad no deseada en la residencia. También, en términos cognitivos, todas las personas que manifestaban sentirse solas constantemente son personas que tienen más dificultades para mantener la atención cuando están realizando una actividad, cuando están manteniendo cualquier conversación. Refieren distraerse con mucha facilidad. Y son personas que, además de tener más quejas sobre el trato que reciben por parte del personal, tienen muchas más demandas sobre las relaciones que se establecen con sus iguales. Entonces, yo, a partir de estos datos, también a ellos les pasaba pues, un listado de actividades que ellos consideraban que podían ser útiles para paliar la soledad no deseada y señalaron especialmente actividades que son de sentido común. Tener más trato con las personas que viven en la residencia, realizar actividades que se organicen por parte de la residencia sin esperar a que surja esa comunicación espontánea para conocerse, porque muchos de ellos habían vivido en el mismo pueblo, en la misma ciudad, en Madrid, y no lo sabían, y no se conocían, o tenían una misma afición y no lo sabían. Les apetecía también pues, realizar actividades intergeneracionales. Incluso mencionaron la cuestión de la posibilidad de convivir con animales en la residencia, que demandaban también que en los centros organizasen actividades en torno a juegos de mesa. Pero esto es muy importante, que estén organizadas, que no se espere ese gesto espontáneo por parte del residente de unirse a una partida de parchís o a una partida de cartas que ya está iniciada cuando acaba uno de llegar a la residencia prácticamente. Y bueno, esto sería un poquito un resumen, para no acaparar todo el tiempo, de lo que pude ver en las residencias con este proyecto que puse en marcha. Y lo cierto es que la conclusión es clara. Si se alivia este malestar que representa la soledad no deseada en las personas mayores que viven en residencias, todo va a funcionar mejor. El aprovechamiento de los recursos materiales y humanos va a ser mejor, la convivencia va a ser mejor. Si la gente está feliz, esto lo sabemos desde hace mucho tiempo, ¿no? En el entorno laboral se ve fácil. Si el trabajador está contento, la empresa funciona mejor y la productividad aumenta. Pues en este sentido, si los residentes están contentos y no se sienten solos, no se sienten abandonados, de alguna manera se van a reducir los conflictos, se reduce el malestar y todo va a funcionar mejor, ¿no? Es algo deseable y a lo que hay que prestarle atención sin duda. Así que enhorabuena por este espacio que creáis porque es un paso importante. Muchísimas gracias, Josefa. La verdad que, según te vengo escuchando, a mí me brota pensar que en una residencia hay muchas más oportunidades de tener este tipo de actividades que tú comentas que a lo mejor solo en tu casa, ¿no? O sea que a priori podría uno pensar que en una residencia, porque hay más gente como tú que a lo mejor necesita cierto apoyo y que no puedes vivir solo, pero que podría estar jugando a las cartas, conversando, ¿no? Que habría esa oportunidad mucho más que en tu vivienda habitual, ¿no? Aquí tendríamos tres cuestiones. La primera de ellas es que por la cuestión de la limitación de los recursos, tanto materiales como humanos,
en las residencias se pone a disposición de los usuarios un catálogo de actividades pues, que son muy heterogéneas, o sea, muy homogéneas. Son las mismas para todo el mundo independientemente de tus gustos. Son actividades que más o menos se pueden realizar sin supervisión. No necesitas que alguien esté ayudándote a realizar esta actividad. Bueno, creo que las conocemos todos. Hay manualidades, hay bingo, películas, pero bueno, te proyectan una película y la gran mayoría de la gente se queda durmiendo. Entonces, claro, hay actividades religiosas cada vez menos y es un asunto muy importante con relación a la soledad no deseada, el papel que juega la fe. En fin, pues son actividades que quizá uno con 90 años y la historia, la biografía que trae de casa, pues a lo mejor no estás muy abierto, muy dispuesto a introducir en tu cotidianeidad. Y son actividades que, por lo general, aunque tú estás compartiendo espacio con otras personas, tampoco te ofrecen la oportunidad real de interactuar con estas personas. Porque yo estoy con mi dibujo y tú estás con tu dibujo, y tú estás con tu puzzle, y tú con tu rompecabezas, y tú con tus cuentas. Y podemos comentar algo, estaba mala la comida, oye, pues a mí me ha encantado, pero realmente no estamos haciendo algo juntos. Eso por una parte. Luego, claro, sí que tendrás esas opciones de ocio predeterminado, pero a cambio de eso se elimina la posibilidad de que pongas en práctica las opciones que tú ponías en tu domicilio, que pueden ser las más absurdas del mundo. Ver la telenovela que a mí me gusta por la tarde. Pues es probable que en una residencia no puedas hacerlo, aunque tengas televisión en tu cuarto, porque de nuevo esos recursos humanos son escasos y no va a haber alguien que pueda acompañarte a la habitación, ponerte la televisión y cuando tú termines de ver la telenovela volver a acompañarte al salón. Vas a estar en un salón compartido en el que vas a tener que ver probablemente pues, un documental de animales porque a alguien se le ha ocurrido que es lo mejor para todos. Claro, sacrificas, ¿no?, esas otras actividades que para cualquiera pueden parecer insignificantes, pero para ti eran realmente valiosas. Entonces, bueno, sí, lo podemos dejar en esas dos patas. ¿Hay más oferta? Sí. ¿Realmente esa oferta para ti tiene significado? Probablemente no. ¿Esa oferta te ayuda a trazar lazos, vínculos genuinos con otras personas? Seguramente no. Y es que para esto de la soledad no se trata de que haya muchas personas con las que estar. Quizás estás en tu domicilio y tienes una conversación por la tarde con la vecina y a ti eso te da la vida. Entonces, hay una descompensación ahí. Qué bueno. Bueno, volvemos ahora sobre esta investigación porque, bueno, tiene muchos ángulos que me encantaría explorar. El siguiente ponente es Xavier Sabin, el psicólogo general sanitario, experto en psicología, del trabajo y de las organizaciones, director clínico de desarrollo de negocio de la Fundación Salud y Persona y profesor en la asignatura Habilidades Terapéuticas del Psicólogo General Sanitario. Xavi, él, así como Josefa viene trayendo una perspectiva de la investigación, Xavi trae una perspectiva desde la intervención. Pero antes de empezar por ahí, cuéntanos qué es Salud y Persona, por favor. Pues Salud y Persona es una fundación que tiene dos objetivos. Tiene un objetivo empresarial, que tiene que ver con la atención psicológica para grandes colectivos. Ya está el director general. Hola, Joan. Lo hago porque sé que le molesta. Es buen hombre y puede hacer este tipo de cosas. El caso es que tenemos esta acción empresarial que tiene que ver con dar atención psicológica a grandes colectivos. Actualmente damos servicio a un poco más de 6,5 millones de personas, que lo importante de eso es que vemos de todo. Que cuando atiendes a tantísima gente, pues cosas que a lo mejor por prevalencia, como tú comentabas, como es la ideación suicida, también en personas mayores, como es el abuso, los malos tratos, la violencia de género, pues a lo mejor es estadísticamente bajo, pero en números absolutos pues es algo que es enorme. O sea, cuando estás hablando de muchísima gente, pues quiere decir que todas las semanas hacemos decenas de atenciones de este estilo. Y luego tenemos nuestra acción empresarial, fundacional, que es el cuidado de personas mayores en situación de soledad, precariedad, riesgo de exclusión social o crisis humanitaria. Aquí hay algunas entidades como la Mutualidad, que cuidáis de vuestra gente con nuestro servicio y además los cuidáis 2 veces porque nos permitís luego hacer esta acción social,
que el año pasado fueron un poquito más de 40.000 atenciones que hicimos gracias, pues, entre otros, a vosotros. Esto es Salud y Persona. Salud y Persona es un conjunto de psicólogos de la salud que hacen lo posible por llegar a tanta gente como sea posible. Cuando hay recursos, como cuando hay una empresa detrás, pues cobrando por ello porque somos profesionales, y cuando es alguien que no tiene recursos, evidentemente pues haciendo que ese psicólogo sea un profesional, esté formado, sea responsable y evidentemente cobre por su trabajo, que conseguimos subvencionar con esta acción empresarial. Xavi, háblame un poquito más del proyecto que hacéis con personas mayores. Con personas mayores, de hecho, hacemos un montón. Vale. ¿Sí? Hacemos muchísimos proyectos, pero hay uno que me he traído aquí especialmente porque como que estamos en la Casa de la Caixa, pues hay uno que lo hacemos con Fundación La Caixa, que consiste en lo siguiente. Por una parte, ¿sabes qué me pasa? Que he escuchado a Josefa y ahora tengo más ganas de hablar de lo de Josefa que... No, ahora vamos a hablar de Josefa. Estoy deseando escucharte. Una de las cosas que hacemos es, vamos a, en este caso, no son residencias, sino que son habitatges, son viviendas que cuentan con una serie de servicios, como son pues médicos, enfermeros, auxiliares, etcétera, donde pueden estar personas que no son del todo dependientes, pero les puede venir muy bien este tipo de recursos. Has comentado una cosa que me ha gustado mucho, que es, ostras, si en pocos sitios es más fácil para hacer todo esto que Josefa nos pide que en una residencia, ¿por qué no se hace? Bueno, pues a lo mejor en algunas sí se hace, afortunadamente, yo creo que cada vez más, pero a veces porque confundimos el foco. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es, les damos psicoformación a estas personas mayores y a sus cuidadores sobre el objetivo de la psicología, que no es otro que el de tener recursos suficientes para gestionar las diferentes pérdidas que te da la vida. Como más mayor eres, pues más pérdidas tienes. Nosotros intentamos compartir esos recursos para que los puedan integrar. Luego damos el servicio de atención psicológica 24/7. Les damos una tarjetita que pone una cosa tan sencilla como es: si ho necessites, truca'ns, si lo necesitas, llámanos. Que es el poder poner la oreja, el poder escuchar, el dar esta oportunidad a estas personas que no están solas, porque en una residencia hay un montón de gente, igual que en una ciudad hay un montón de gente, y muchas veces te sientes solo. Bueno, pues que sepan que tienen una oreja y que afortunadamente es una oreja entrenada, que es una oreja que no le dirá, hombre, no te agobies o no te preocupes, o este tipo de cosas. Bueno, aquí me hablas de dos temas, ¿no? De poner la oreja, de hablar de las cosas que me duelen, me preocupan, ¿no? Que sí, es lo que hacéis en Salud y Persona, pero también es lo que necesitamos muchas veces cuando tenemos cierta edad, ¿no? Y sobre todo con relación con el otro tema que hablabas de las pérdidas, ¿no? Parece que según vamos cumpliendo años, pues vamos perdiendo la vista, el oído, la movilidad, pero perdemos más cosas, ¿no? Ahora sí que, Blanca, voy a hablar de Adelante. Josefa. ¿Qué hace una filósofa aquí hablando, no? ¿Qué hace? Primero, ya solo has empezado a hablar y ya hemos visto que hay que recuperar la filosofía. Que lo que tiene es discurso, tiene diálogo, tiene conversación, lo tiene estructurado. Da gusto, ¿no?, escuchar a un filósofo. Los estamos matando. Hay que recuperar la filosofía. Pero es que además, seguro que la mayoría lo sabéis, la psicología es la ciencia del pensamiento y la conducta no patológico y nace precisamente de esta filosofía. No hace mucho en España los psicólogos eran filósofos con la habilitación de psicología. Entonces, cuando nos acercamos a la salud mental, lo podemos hacer desde dos puntos de vista. Un punto de vista muy orgánico, que tiene que ver con un buen funcionamiento cognitivo y demasiadas veces entendiendo salud mental como bienestar. Y un punto que es el de la psicología, que a mí me gusta, que tiene que ver con la filosofía, que es este buscar el conocimiento, buscar el encaje entre lo que me pasa, lo que siento y lo que pienso. Si lo que me pasa es que acumulo años, ¿qué viene después? Pues acumular pérdidas. O sea, cuando yo nací con todo, ¿sí? Yo nací que estaban mis abuelos, que estaban mis padres, yo nací a tope, con todo cubierto. Y a partir de aquí, oye, he ido teniendo pérdidas. Si estas pérdidas son ordenadas, yo voy aprendiendo recursos para gestionar estas pérdidas. Si primero el canario, luego el gato, luego el perro,
que a ti te gustan los gatos, pero el gato va antes que el perro. Luego el perro, ¿sí? Luego el abuelo, luego el padre y, con un poquito de suerte, jamás el hijo. Entonces, así aprendemos a hacer este duelo. ¿Cuál es el problema? El problema es que nos dicen que la persona triste es una persona enferma. Y eso no lo dice la filosofía y no lo dice la psicología. La filosofía y la psicología lo que dice es una persona sana es aquella que está triste por un buen motivo. Por eso me gusta tanto tener aquí a Josefa. Y les explicamos eso, es que hay personas mayores que no están en situación de ser felices, que acumulan tantas pérdidas que difícilmente podrán decir yo estoy bien con todo. Ahora, ¿qué es lo que cura? La palabra. ¿La palabra de quién? La palabra del que siente, la palabra del que ha perdido. Y por eso ponemos la oreja. Lo ideal es que no hiciese falta un psicólogo para poner la oreja, pero demasiadas veces cuando alguien dice estoy triste, ¿qué se le dice? No pasa nada. No pasa nada, anímate. No te rayes. No te rayes. Estoy estresado, pues tranquilo, relájate. Nunca nadie se ha relajado porque le digan que se relaje, nunca nadie se ha animado porque le digan que se anime. Entonces, al contrario. Simplemente, luego, cuando esté Marta, me apetecerá hablar de Marta, que ya sé lo que viene. Pero para mí lo más importante es, hay que recuperar la filosofía porque solo la filosofía nos hará hacer las paces con la pérdida. Solo la filosofía es la que te dice, lo importante no es si estás más contento o estás más triste, sino lo importante es si estás triste por un buen motivo. O sea, estar triste porque has perdido a quien quieres, es que esto es lo más bonito del mundo. Si te dejan. Si no te dejan, ¿no? Si te dicen que el triste molesta o que hay que estar contento siempre, o anímate, sí, que hay que tener buena actitud, todas estas cosas. Dime, Blanca. No, a mí, o sea, el otro día hablando con vosotros y preparando esta sesión, me llamó la atención, ¿no?, la cantidad de pérdidas a las que uno se enfrenta según vamos ganando años, ¿no? Partiendo de la pérdida del trabajo, porque uno se jubila y esto es una pérdida al final y te define como eres y, bueno, quizá lo cuentas tú mejor, todas las pérdidas, ¿no? Que visualizarlas a mí me ha parecido muy útil. Sí. Visualizar todo ese proceso y es parte de la vida, es parte de lo que tiene que suceder. O es parte, quiero decir, dejar de trabajar es normal, ¿no? Hay muchísimas pérdidas. Una es esta, la pérdida del trabajo, que el trabajo implica rutinas, hábitos, implica también identidad. Antes pues he puesto en el foco a Joan, ahora pongo en el foco a Beatriz, que la tenemos allá. Bea, has hecho una cosa que... Beatriz está ya de pie, por si queréis mirarla para que se ponga un poquito... has hecho una cosa que nos hace dar cuenta de que hemos hecho bien de ficharte. Que se ha entrado una persona y entonces ella rápidamente se ha puesto de pie y le ha cedido el asiento. Le ha sentado mal porque este señor no es tan mayor, ¿sí? Pero lo que sí que le puedo decir es, Beatriz es deportista profesional, ha sido la máxima goleadora del Betis y es actualmente la máxima goleadora del Betis, pionera, primera jugadora española que ha jugado en México, pero una de las cosas, ¿y por qué me cuentas? Porque ya me gusta a mí meter a la gente, pero una de las cosas que Beatriz explicaba es, ostras, yo me retiro y yo he sido deportista, ¿y ahora qué soy? ¿Y ahora qué hago con mi vida? Ahora, de repente, y es joven y ha estudiado psicología y tiene un buen grupo de amigos y tiene una buena familia y tiene un buen entorno, pero en un momento determinado no tenía identidad. Y está construida, ¿no? Ya vea, ya guay todo, ¿eh? Todo bien. ¿Vale? Muy bien. El caso es que a medida que vivimos vamos perdiendo cosas y perdemos relaciones con amigos, perdemos a los abuelos, perdemos a los padres, perdemos relaciones amorosas, a veces hay divorcios, hay separaciones, perdemos la salud, ¿no? Que tú has comentado, en el momento que estás en una silla. Yo me acuerdo mucho de mi abuela, Pili, que me decía, el día que yo no pueda limpiar las ventanas, prefiero estar muerta. Lo siguiente era, el día que no le pueda decir a esta persona que me ayuda que me limpie las ventanas, prefiero estar... O sea, un poquito el marco. Poco a poco íbamos adaptándonos. ¿Sí? Luego nosotros vivíamos en Tarragona, que era Tucaferro, que era yo he de poder llegar. Y luego un día que íbamos pues, con la silla y me decía, pero si es que llego y toco igual. O sea, ahora necesitas recursos alineados con esas pérdidas, recursos alineados con esos duelos.
Y una última pregunta, porque es que quiero dejarle tiempo a Marta, que es una historia interesantísima. Pero hablabas también sobre hábitos. Has hablado sobre que tienes las cosas que vas perdiendo también te rompen las rutinas, ¿no? Claro. ¿Y cómo afecta eso? Explican, siempre lo cuento, ¿eh? Si alguien me ha escuchado dirá, este solo sabe dos cosas. Y estará en lo cierto. El caso es que explican que Erikson en una ocasión tuvo una conversación con Sigmund Freud y le dijo, oye, ¿qué es un adulto sano? Y Freud le dijo, aquel capaz de amar y trabajar. Nosotros sabemos como criterios diagnósticos que la salud mental es, hombre, que no haya un malestar que sea muy, muy importante, que no sea que el nivel de tristeza no te llegue a incapacitar, ¿no? Que seas capaz de asearte, que seas capaz de alimentarte, que seas capaz de descansar, que seas capaz de relacionarte y que seas capaz de trabajar. Lo que nos explicaba Josefa es decir, en el momento que ya no hay un objetivo, ¿no? En el momento que la tarea que le proponen en la residencia ya no es un reto, ya no es algo que... trabajo no quiere decir nómina, trabajo no es ser asalariado. Trabajo es... hoy, Teresa, que es la directora de la plataforma, yo le he dicho, Tere, ¿qué cuento aquí? Porque Teresa es la que sabe de esto, es la que tenía que estar hoy aquí. Y me ha dicho, hay una frase de Víctor Frank que dice, cuando tienes un porqué, soportas prácticamente cualquier cómo, ¿sí? Del hombre en busca del sentido. El porqué es el trabajo. El trabajo es, me levanto porque tengo este reto. El trabajo de asalariado es verdad que te obliga a que para venir a trabajar yo procuro levantarme, ducharme, vestirme, salir a la calle y me encuentro gente como Joan, Bea y tantísimos otros compañeros. Esto es salud mental. Salud mental es levantarse, ducharse, vestirse, pasear, relacionarse y poner el foco en algo que merezca la pena hacer. Ese es el problema, que ellos se preguntan el ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué quiero yo hacer esto con 90 años? Por eso estas tareas que tú comentabas. Claro, es un pasatiempo, pero... El para qué puede ser dibujar o puede ser hacer cerámica, pero hay que hacerlo bien. Tengo que tener a alguien al lado que me enseña y me dice, mira, tú no sabías hacer un caballo y un caballo se hace así. O tú no sabías hacer un jarrón y un jarrón se hace así. Eso es un para qué. Un para qué es estudiar, un para qué es aprender cualquier cuestión artística, ¿no, Marta? Estoy a punto de echarme a llorar. Bueno, menos mal que viene esto ahora a mejorar la cosa. Pero yo ya lo sé. Marta nos va a hablar de para qué es. Y eso es el ejemplo, eso es el bienestar. No, pero está muy bien entender todo este proceso porque a mí por lo menos, cuando lo he visualizado, pues es que es importante asearte, ya no tanto porque te obliga tu rol, sino que cuando nadie lo espera, tú sigues aseado, tú te levantas a una hora, tú sigues con tus rutinas, luego hablaremos de la parte práctica. Y lo agradecemos, además. Sí, total. Bueno, y Marta viene a hablar de la experiencia. Marta, una pregunta horrorosa. Por derecho propio. Sí, no. Más vieja del barrio. Claro, te iba a preguntar cuántos años tienes. No te pongas años, ¿eh? Que ya no sé, ya sé que luego de vez en cuando te los pones, pero de verdad, no te los pongas. Estoy medio sorda, entre otras cosas. O sea que... No. Bueno, os voy a introducir un poquito a Marta. Ay, Dios mío. Marta se ha formado en literatura y en arte. Ha iniciado su carrera artística en la pintura y ha participado en diversas exposiciones colectivas y antes de centrarse plenamente en la escritura. Has publicado en editoriales como Blume, Siruela, Funambulista, Lumen y empezaste escribiendo cuentos y después te has adentrado un poco más en la novela más adulta. Pero soy bastante cuentista, los cuentos me van. ¿El qué? Que soy cuentista. Cuentista. Me gustan los cuentos. Bueno, yo aproveché la pandemia, yo estaba sola en casa. Tengo unos vecinos maravillosos que cada día me traían la comida y la cena, pobrecitos, para que yo no saliera a la calle, una gente maravillosa. Bueno, yo tenía todo el tiempo del mundo, aproveché la pandemia y me puse a escribir cartas. Escribí una barbaridad de cartas, como 100 cartas. Cuando ya tenía muchísimas cartas, un día hablando con Carmen Riera por teléfono. Carmen es muy amiga y el mundo de las letras es suyo, desde luego. Entonces se lo comenté yo, Carmen, ¿yo qué me hago con estas cartas? Me dice, pues que te las contesten tus amigos. Digo, 100 amigos contestando cartas. Sí, claro.
realmente me pareció bastante complicado el tema. Pero bueno, tuve suerte. Le dije a Carmen, pero a ver, ¿tú me contestas una carta? Me dice, claro. Ahora me venía muy bien que la primera carta me la contestara Carmen, que Carmen en el mundo de las letras está muy arriba. Tal. Bueno, para hacerlo corto, tuve suerte, me contestaron cartas gente. Joaquín Marco, que era el catedrático de literatura de la Central, muy amigo mío, el que realmente me enseñó a escribir. Digo, Joaquín, ¿me contestas una carta? Y me dice, pobre, bueno, es lo último que puedo hacer por ti porque me han declarado un cáncer terminal, horrible, pero pobrecito me escribió una carta. Enrique Badosa, que también tenía un montón de años y era un hombre de una cultura, todas las obras latín y griego traducidas al castellano son de él, todo lo que se estudia en los colegios. Era un hombre que hablaba el griego y el latín como estamos hablando nosotros ahora, un hombre de una cultura. Él me escribió un poema precioso para mis cartas. Bueno, al final resultó que realmente me contestaron 100 personas, pero de las 100 personas el nivel era realmente buenísimo. Yo hice una edición, me lo pasé muy bien, fue una experiencia realmente fantástica. Un día, en una cena que había mucha gente, salió el tema, alguien comentó que yo había editado estas cartas, no sé qué. Había por allí un señor que me dijo, oye, mañana te invito a una copa y me lo cuentas mejor porque esto me parece muy interesante y se me está ocurriendo algo. Este señor formaba parte de un grupo de filántropos. Hay un grupo de filántropos internacional, se reúnen una vez al año en cualquier parte del mundo y deciden qué inversión van a hacer para el año siguiente. Por su naturaleza son obras muy importantes, como llevar agua a un pueblo del África profunda, una carretera no sé dónde, bueno, inversiones gordas. Se deduce que los que manejan estos dineros son presidentes de multinacionales o, vamos, son filántropos, un grupo de filántropos y cada año hacen una inversión importante filantrópica. Bueno, a mí se me ocurrió escribir 100 cartas más para los filántropos. Y lo tuve que currar, porque claro, ya no era una aventura de estas de entretenerse, ya era otra cosa. Para hacerlo breve, yo escribí mis 100 cartas, cedí filantrópicamente mis derechos de autor para que ellos lo pusieran en marcha y me olvidé del tema. A ver, yo me pregunto si esto verá la luz del día algún día porque van muy despacio. O sea, me consta que hay bastantes filántropos que han contestado, pero vamos, 100 cartas son muchas. O sea, vamos, es una barbaridad para que me contesten 100 personas. Pero bueno, digamos que el tema es divertido y es bonito. Si yo puedo colaborar de alguna manera filantrópicamente con esta gente y hacer una edición. Claro, yo siempre pienso, si te contesta Donald Trump una carta, esa edición vale lo que sea, porque nada más hay 100 ejemplares. Yo lo he pasado muy bien con estas cartas, realmente ha sido algo muy empático y me ha funcionado muy bien. Carmen Riera, cuando yo le dije que tenía este proyecto y me dice, yo te firmo una carta, claro, era fantástico arrancar con un nivel realmente importante. Pero tú no empezaste con este proyecto, tú empezaste yendo a las residencias. Te oigo fatal con esto. Que tú empezaste yendo a las residencias, ¿no? Bueno, yo empecé, a personas. Sí, pero yo empecé yendo a las residencias porque a mí me parecía que cuando yo veía a todos los viejitos, yo soy muy viejita, pero cuando los veía todos sentados así al sol, me daba como pena. Entonces se me ocurrió un sistema de fichas. Yo abría una ficha para cada viejito y las iba alimentando cada semana. Cada semana yo recogía las respuestas y en base a las respuestas creaba nuevas preguntas. A mí me parecía que eso era una cosa simpática y empática para seguirle la pista. No tuve ningún éxito, Nadie me quiso coger. ¿Cómo me duele? Con lo cual... Sí. Bueno, y después de ese fracaso, ¿no? Durante la pandemia pensaste en escribir 100 cartas. Pero 100 cartas, o sea, explícanos un poco más en lo de las cartas, porque ¿a quién le escribías cartas? Bueno, las cartas aquí están, se llama Dreamy Letters, y aquí tengo cartas, aquí hay de todo, hay desde catedráticos
No, hasta no digo niños. quién te contesta, digo a quién le escribes. ¿A quién le escribo? Sí. O sea, ¿quién escribe la carta? ¿Tú Bueno, escribes la carta a quién? A ver, aquí yo he escrito, aquí hay pues 6 o 7 catedráticos, aquí hay secretario de Estado, aquí hay princesa, aquí hay abogados, pero también hay jardineros, y hay niños, y hay limpiabotas. Es decir, esto fue una aventura. Estas 100 cartas que hay aquí son 100 personas que nada tienen que ver con Entre nada. sí. Claro. Y entonces, es que o sea, esta era lo porque que yo he era visto divertido. Alguna he visto, estoy deseando leerlo, pero le escribe Adán a Eva una carta. Sí, a Adán y Eva sí. Hay Y una luego carta le que es de Adán y escribe Eva. una sirena. Eva está furiosa con Adán. Eva se enfada muchísimo con Adán porque decide. Bueno, hay que leer el libro para enterarse. Bueno, es muy ingenioso. Mira, por ejemplo, yo recuerdo un día, yo escribiendo cartas, que esto se lo agradezco a las cartas, aprendí a mirar y a ver. Yo me acuerdo un día, yo estaba en la playa, había una puesta de sol espectacular. Era invierno, hacía mucho frío, no había nadie en la playa, desde luego estaba yo sola. Y no me decidí a ir porque era tan absolutamente maravillosa aquella puesta de sol que no. Pensaba, me lo están proponiendo a mí esto. Me quedé hasta que ya empezó a apagar todo. Cuando llegué a casa, con la retina todavía emocionada, escribí una carta que es una de las que me inspira simpatía. Es un preso que está en la cárcel, esto pasa como en el siglo X, y este hombre ha robado unas gallinas y está en la cárcel. Entonces, la celda es una birria con un camastro de mala muerte y hay un ventanuco muy pequeño con 2 barrotes verticales y 2 horizontales, es como una verja. Este preso le escribe al jefe de la prisión, al responsable, y le dice que él ha sido un preso modelo, que no ha dado ninguna guerra, que no se puede escapar por ese pequeño ventanuco porque sencillamente no cabe, y lo que le pide al director de la cárcel que le suprima los barrotes verticales porque le impiden ver la puesta de sol a la que tiene derecho como hombre. Necesita la puesta de sol entera. Y como esta, 100 historias más. Esto, ¿Qué te inspira a hacer 100 historias? Porque 1, 2, 3, 5, 7, a ver, 27, pero 100... Yo hubiera sido ese preso, yo hubiera pedido que me suprimieran los barrotes verticales porque la puesta de sol, yo venía de ver una espectacular. Aprendí a mirar y a ver, porque normalmente miramos y no vemos. Yo cuando escribía cartas, todo me servía, todo lo podía utilizar. Con lo cual me divertí mucho. Yo pasé una pandemia divertidísima, porque claro, escribí mis 100 cartas durante la pandemia y, bueno, lo pasé muy bien, me divertí mucho. Es fantástico. Esta carta. Entonces, vamos a entender qué le pasa a Marta. ¿Por qué lo pasa tan bien? O sea, a mí me llama mucho la atención ¿no? Un proyecto después de un fracaso en el que fuiste a la residencia y le pediste hacer esto para otros, ¿no? Escribir su historia de vida. Sí, no tuve mucho éxito, pero sí. Bueno, claro. pero tú ahí perseveras ¿y qué es lo que te motiva? A mí me parece que personalizar la vida de cada cual tiene gran sentido. Y si esta persona podía aportar a través de la familia fotografías personales, sus notas de cuando iba al colegio, la foto de la primera novia, era una manera de recoger y de personalizar a cada uno. Yo cuando los veo a todos sentados así al sol, claro, pienso, qué horror, yo ya estoy en la edad de sentarme al sol y que me den de comer. Pero tú no te vas a sentar al sol. No, yo tengo 85 años, que es una barbaridad, entonces, pero, es decir, me parece que es muy importante mantener la identidad de cada cual y la capacidad realmente de disfrutar de... Yo he aprendido a ver, desde que escribo veo diferente y de alguna manera metabolizo de otra forma. Yo recomiendo a todo el mundo que coja un papel y un lápiz y se ponga a escribir. O sea, lo de menos, no para que te lean, sobre todo no para que te lean, para ti mismo. O sea, la gente se quiere escribir, es ponerse en un escaparate, publicar y que tire a todo el mundo. No va por ahí. Yo creo que es importantísimo que todo lo que hay aquí dentro realmente aflore y lo puedas manejar y lo puedas redirigir hacia donde te configura, es parte de ti mismo, ¿no? Es decir, no tiene gran misterio. Yo recomiendo a todo el mundo que se coja un papel y un lápiz. Porque todas estas personas que se ponga a escribir. La gente que está en la residencia podría estar escribiendo historias, claro. Podría estar... ¿Y claro. ¿Qué hay de diferencia entre una persona que está ahí aburrida y una persona que está apasionada con la vida,
que consigue emocionar a otros, que consigue publicar, que le contesten 100 cartas y publicarlas. O sea, sí, yo tampoco entendí muy bien por qué no me querían coger, porque en el fondo lo que yo proponía era muy fácil. Yo proponía algo tan sencillo como charlar con una persona mayor, ir tomando notas y en base a lo que me dijera, prepararle las respuestas de la próxima vez, pero personalizándolas. Pues Usted eso ya tenía requiere que es uso de los recursos humanos dentro de la propia pues residencia. ningún éxito. O sea, nadie quiso Necesita una cogerme. organización que no se puede, que supone una carga más de trabajo. Bueno, yo desde luego desde aquí, modestísimamente, pregunto si alguien quiere jugar a cartas conmigo y yo me apunto. A mí me divierte mucho jugar a qué cartas. apasionante. Además de la Yo me burocracia comprometo a responder a toda la gente que me escriba cartas, a mí me encanta. Este tipo de actividades voluntariosas, obviamente, y que surgen de manera espontánea, que son las que más nos gustan a los seres humanos, además, la espontaneidad, la necesitamos hasta el final de la vida. Este tipo de actividades no tienen buena acogida en un centro institucional como es una residencia, que se rige por protocolos de estandarización, rutinización. Lo que se trata es de optimizar los recursos con los que se cuenta, y en una residencia, además, también se aplican protocolos de seguridad muy altos. Por tanto, cualquier movimiento que se haga tiene que estar perfectamente registrado. Hay más registro que acción, al fin y al cabo. Hay cartas a los Reyes Magos, planificaciones de actividades que se van a realizar durante un trimestre, que luego en realidad es que tú no puedes planificar vista a 3 meses si a la gente con la que estás trabajando le va a apetecer jugar una partida. Es que no somos así los seres humanos. Hasta uno puede tener planes para ir el sábado al cine y de repente el sábado dices, oye, que no me apetece. Bueno, pues tiene que estar todo perfectamente registrado, tienes que justificar el porqué de esa actividad, cuáles son los objetivos. Oye, pues los objetivos son que la gente esté más contenta. No, tiene que haber algún objetivo más loable, que estimule la cognición, que estimule las habilidades manuales, por favor. Que el ser humano también vive del mero placer y ya está, es una actividad, oye, pues solo voy a mantener una conversación, punto. Blanca, ¿me dejas que te lea una pequeña carta muy cortita? ¿Puedo? Venga. Esto es una carta que le escribe Adán a Eva. Eva, mira cómo estamos ahora. Has hecho del paraíso un lugar oscuro, de la manzana un pecado. Uno de tus hijos es un asesino y su hermano se ha ido a la muerte que ignoro dónde está. ¿Qué has hecho, Eva? No puedo perdonarte, tengo hambre y tal vez ni siquiera te quiera. Y entonces contesta ella, Adán, en este paraíso perfecto ya conspiraba una maligna serpiente. Aunque agradable, sin duda no es el lugar transparente que imaginas. Lo sé porque me he paseado siglos por sus estancias abiertas realmente bellas. ¿Crees que hay proporción en el castigo? ¿Para quién crecen las manzanas? ¿No era descortesía ignorarlas? Bueno, que estoy deseando leerlo. O sea, es una pena que no se venda porque, bueno, aquí tendríamos un montón, pero... No, pero no. Escribir cartas es muy divertido. Yo propongo que si alguien me quiere escribir cartas, yo contesto, desde luego. Bueno, pues ya sabéis, ahora no sé cómo lo vamos a hacer. Silvia me va a colgar del palo mayor, pero ahora pensamos, Marta, cómo podemos dar tus datos por si acaso le apetece a alguien escribirte. Una broma, ¿no? Pero, bueno, yo podemos poner un buzón, un correo electrónico. Vamos a pensar. Ahora, mientras que Silvia me mata. Xavi, ¿qué le pasa a Marta que disfruta tanto de la vida? ¿Qué le pasa a Marta que está apasionada y que tiene esa energía? Y sí, es verdad que hay gente que no está en ese momento y que tiene un dolor muy grande y que no puede. Bueno, se trata de transitarlo para luego volver al lugar de Marta. Tantas inquietudes, y a veces al final de la vida también cuesta ya desarrollarlas. ¿Pero qué le pasa a Marta que disfruta tanto? ¿Sabes qué se viene, no, Blanca? No. ¿Dónde vas? Manzanas traigo. No te oigo. Que te lo voy a contestar, ¿eh? No te oigo. Pero, estoy un poco sorda, dada la edad. Miro, se lo cuento a ella y los demás sí, podéis me lo cuentas escuchar. a mí. Me lo cuentas a mí. Yo estaba pensando, ¿en qué momento Blanca trae una escritora, un psicólogo y un filósofo? Lo siguiente que he pensado es, ¿qué tenemos en común? ¿Qué tenemos en común los tres? La palabra. La palabra, eso es lo más importante. Esa es una de las cosas que trae. Qué bueno. Pero no lo tenemos en común los tres. Lo tenemos en común todas las personas que estáis aquí
y que os ha parecido una buena idea a estas horas venir a escuchar. A veces es la palabra escrita, a veces es la palabra pronunciada y a veces es la palabra escuchada. Pero la palabra, antes os lo comentaba, la palabra cura. La palabra me permite esta parte. Entonces, lo primero es que ya he dicho, tú tienes que escribir ni que no te lean. Alguien, no sé quién, dijo, para aprender hacen falta 2 cabezas. Tú, Marta, tienes una, pero la utilizas 2 veces. La utiliza cuando escribe y la utiliza cuando lee. Entonces, Marta siempre está acompañada. Sí. Marta no tiene soledad percibida, porque Marta es capaz de hablar consigo misma y de poder comunicar y poder aprender, poder hablar y poder escuchar. Wow. Qué poquitas veces, ¿no? Qué poco tiempo le dedicamos a la palabra, ¿os dais cuenta o no? Qué pocos ratos tenemos de tele apagada, de sin escuchar, no de hablar sobre una cosa de trabajo, una cosa que me aprieta, sino de decir... Se llama Albert, el padre de una amiguita de María. Yo voy acompañando a María al cole y Albert sube y me dice, Javier, ¿cómo vas? ¿Qué tal? Y digo, bien. Y me coge del brazo y me dice, no, Javi, de verdad, ¿cómo vas? Casi me echó a llorar. O sea, la palabra, pero la palabra de verdad, la palabra con significado. Y ahora lo que tú me has preguntado, muy rápido. Hay un autor que se llama Mihaly Csikszentmihalyi, que acuñó el término flow. ¿El término? Flow. Flow, que es fluir. En los deportistas... no me puedo creer que hayas pronunciado su nombre. Mihaly Csikszentmihalyi. Lo he estado entrenando esta mañana. Lo que no sé es escribirlo. Porque es un autor sobre el que estudiamos mucho, quienes nos dedicamos a la cuestión del aburrimiento y somos incapaces, así que enhorabuena. Pues Mihaly, para los amigos. El caso es que Mihaly nos habla del flow, nos habla de la zona, que es cuando yo estoy dedicando prácticamente, no la totalidad, pero prácticamente la totalidad de mi capacidad a hacer algo que implica o que está relacionado con un talento. O sea que la dificultad de la tarea y mi capacidad están muy alineadas. Mihaly nos dice, eso es lo más cerquita que estaremos de ser felices. Sí. O sea, el mejor indicador de la felicidad es... ¿Ya ha pasado 1 hora? Ese es el indicador de la felicidad. Entonces, no hace falta escribir, porque hay gente que escribiendo no fluye. Hay gente que fluye pintando, hay gente que fluye tocando el piano, hay gente que fluye haciendo cerámica. Estando al sol. Estando al sol. Muy bien. Si es lo que tú has elegido. En Cataluña, te lo digo a ti, Josefa, que viene de Madrid, tenemos una palabra maravillosa que es badá. Badá es no hacer nada... pero a tope, ¿sí? Es porque lo eliges tú. Porque estás mirando el mar, porque estás mirando el fuego, porque estás mirando los árboles, porque estás haciendo todo esto. Entonces, tú me has dicho, ¿por qué Marta es capaz de estar bien incluso en soledad? Primero, porque no está sola, y segundo, porque ha encontrado aquello en lo que es capaz de fluir. Entonces, buscar aquellas cosas que hagan, ostras, ya ha pasado el tiempo. Entonces, ahí tiene que ser innegociable. Tiene que ser, oye, yo le voy a dedicar, no hace falta 2 horas, media hora al día a tocar el piano, media hora al día a dibujar, media hora al día a pintar. Hablar con amigos de los de ya ha pasado media hora. ¿Sí? Y es que eso requiere esfuerzo. Esto es gratis. Mira tú, o sea, Josefa nos dice, es que el problema es la burocracia. En la residencia. En catalán también decimos tócate els ous. Que es, oye, o sea, ¿de verdad que el problema no es el precio? Eso lo he entendido. Eso lo has entendido. Sí. Sería cáspita en castellano. Sí, exacto. El caso es, de verdad que el problema no es el precio, ¿eh? O sea, que tú, Marta, ibas a hacer una cosa gratis. Pero claro, hay que darle un permiso, hay que coordinarlo, hay que informar a la gente, hay la burocracia. Pero a veces también es cierto que ese proceso de autoconocimiento para saber qué es lo que a ti realmente te llena, ocupando tu tiempo, requiere un esfuerzo. Eso no llega solo. Pero que hemos dado un indicador no llega muy fácil. Solo estar estando en casa y esperando, bueno, ¿por qué no sé qué hacer? No sé cómo ocupar mi tiempo. ¿Por qué me siento...? No. O sea, hay que echarle huevos, habías dicho, ¿no? No. Y tienes que hacer una cosa que es muy incómoda y que se hace más incómoda a medida que vamos madurando en esta vida, que es salir al mundo.
probar cosas que no sabes si te van a gustar o no te van a gustar. Y dices tú, uy, pero ahora una conferencia, qué rollo, esto no me apetece. Uy, ahora con lo a gusto que estoy aquí en mi casa en pijama, me voy a ir al centro cultural a pintar, pero sí, ¿qué pinto yo pintando? Pues oye, no se sabe. O sea, tienes que probar muchas cosas y a base de ensayo y error, al final uno da con lo que le hace feliz. Pero hay que echarle, ¿eh? Sí. ¿No habías dicho eso? Bueno, Sí, como estas sesiones, que no se lo he contado al principio, pero estas sesiones pretendemos que tengan un componente de conocimiento, de experiencia, pero que nos vayamos con cosas que podamos activar en nuestra vida para mejorar esa soledad, para prevenir esa soledad, o para tener esa soledad de manera satisfactoria, ¿no? Entonces, antes has hablado, Xavi, sobre personas que a lo mejor no se levantan, no se asean, no se alimentan, ¿no? ¿Cómo podemos saber que alguien realmente está mal? O sea, ¿cuáles son los síntomas de que, uy, a mi madre, ¿qué nos tiene que detonar a mi amigo este, Sí. ¿no? ¿Cuáles son esos síntomas que nos tiene que hacer movernos para...? Lo que contaré es muy sencillo, muy fácil, muy de perogrullo y no nos lo explican. Antes os explicaba, la psicología es la ciencia del pensamiento y la conducta no patológico. Eso quiere decir que tener nociones de psicología me ayuda a relacionarme con aquellas personas que tienen un buen funcionamiento orgánico. Y hay cosas que de verdad que son muy fáciles. Entonces, el primer indicador que tendremos será cuando, consecuencia de mi pensamiento o mi emoción, cuando no por una cuestión orgánica, hablábamos de estos duelos orgánicos, ¿no? Hay personas que alguna de las cosas que yo diré les pasa, pero no es por la emoción, no es por el pensamiento, es pues porque hay un deterioro. Entonces, en este caso no. Cuando, consecuencia del pensamiento o la emoción, yo no sea, por ejemplo, capaz de descansar. De descansar no 8 horas, 5 horas, el tirón. Normalmente cuando estamos 5 horas, sin que se interrumpa, cuando estamos tristes, la rumiación nos lleva a que nos cuesta muchísimo conciliar el sueño. O sea, si una persona se mete en la cama y tarda 2 horas en dormirse, esto es un indicador. Okay. Cuando estamos muy estresados, normalmente lo que nos pasa es que nos cuesta mantener, me voy despertando muchas veces. El estrés, que es esta tensión, que es cognitiva, es orgánica y es conductual, o sea, es total, me lleva a que llego agotado a la noche, me duermo, pero cualquier ruido me despierta, o cualquier sensación, como ganas de ir al baño, me despierta. Entonces, lo primero será eso, una persona agotada, una persona, ya sea yo, que es muy facilito, si no duermo 5 horas del tirón, me alerta, y en otro, el agotamiento. El segundo indicador es la higiene. Cuando no estamos bien, no hacemos por vernos bien. ¿Vale? Si uno era sucio de antes, no cuenta. ¿Sí? O sea, es esta persona que normalmente iba aseada, ahora se empieza a descuidar. ¿Vale? O sea, es el cambio en la higiene. El tercer indicador será la alimentación. ¿La? Alimentación. Pero no es la alimentación, y esto creo que es bueno ponerle el foco. El psicólogo no es un endocrino. O sea, mejor si coméis saludable. Yo bueno, es igual. Se iba a hablar de mi cardiólogo, pero es igual. Que cuando ve a una persona con sobrepeso le dice que te mueres. Pero, y luego te dice, no, hay gente muy mayor con mucho sobrepeso, y es verdad. Pero yo ni soy cardiólogo ni soy endocrino. Entonces, ¿cuál es el indicador? Un cambio de peso, el criterio diagnóstico es 10% en 2 meses. Yo peso 73. Si vengo el mes que viene y peso 83, ¿me lo vais a notar? Sí. ¿Y si peso 63? ¿Vale? Es un indicador, no hay que decirlo. Nunca hay que decirle a nadie que ha cogido peso, porque ya lo sabe. ¿Sí? Ni hay que decirle que ha perdido peso, porque ya lo sabe. Pero si yo sé que un amigo está en un proceso de divorcio y veo que se ha adelgazado mucho o que ha cogido mucho peso, eso me alerta. Hay una sensación aquí, ¿no? Que hay gente que la sensación de si como no entra. Y hay gente que tiene una sensación de esto no se va a llenar nunca. Entonces, unos cogemos peso, los otros perdemos peso. Será descansar, higiene, alimentación. ¿Cuál es el otro? Relaciones sociales. ¿Vale? No es solo que en algunas residencias no den oportunidad para relacionarme, es que cuando yo estoy triste evito relacionarme. Entonces tiene que haber una persona
que me vaya dando nuevas oportunidades para relacionarme. O sea, en el trabajo, si alguien no viene al office o no viene a hacer el café, pero es que en una residencia, en el momento que hay una persona que venía al bingo y no viene, eso es una señal de alerta grande y tendríamos que estar a punto de cazarla. Y la última, el trabajo. El trabajo, el para qué, el motivo de yo me levanto y yo me acuesto y tengo que echar la vista atrás y alguien me tiene que decir has estado haciendo algo que merece la pena. Cuando en una... Que no eres tan mayor, Marta, pero ella dice, ¿ella qué hacía? Marta iba... Ya me va bien, ¿eh? Sí, pero tú ibas a la residencia a cuidar viejitos. Eso genial. es un para qué. Eso es un para qué. O sea, cuando tú ves una persona que suelta el taca-taca, coge la silla y pasea a otra señora, esto es un para qué. Esto es un trabajo. Esto es... ¿Y hoy qué has hecho? Hoy he acompañado a mi compañera de cuarto a salir al jardín. Entonces, es tan fácil. Al final es, oye, cuidarse, amar y trabajar. Si nos cuidamos, amamos y trabajamos, somos adultos sanos, más jóvenes o menos jóvenes, pero sanos. Josefa, ¿tú qué recomiendas desde tu perspectiva de investigación para la soledad, ese sentimiento de... Sí, lo tengo muy claro, sobre todo porque ya Xavier no me ha dejado mucha oportunidad a la Ya lo siento. Lo siento. Has quedado 5 indicadores. Yo No, propongo escribir cartas. Yo, desde luego, todas las que me mandéis, yo las contesto. A mí me han contestado 100 cartas. Pero es que eso es brutal. Brutal, ¿eh? O sea, 100 personas me han contestado 100 cartas. ¿Eh? Y más vas a escribir, ya lo y verás. las que te vienen hoy. Claro. No, Pues, a ver, mi pero, recomendación... Claro, yo cuando escribí las 100 cartas le digo a Carmen Riera, ¿y ahora qué me hago con esto? Me dice, pues que te contesten 100 amigos. ¿Cómo? 100 amigos, me parecía como una broma. Bueno, realmente conseguí que me contestaran 100 amigos, es mucho, ¿eh? Claro, luego volví a escribir 100 cartas más para los filántropos, estos filántropos que están en cualquier parte del mundo. Ahí me la tuve que currar, como dicen mis nietos, porque, claro, las primeras cartas podían ser al ratón Pérez, a una amiga mía, lo que fuera, pero a los filántropos no podía darle yo un tratamiento. Escribir 100 cartas, entre comillas, con temas más sofisticados, esto me costó un esfuerzo enorme, claro, porque además tenía que ser símbolos que de alguna manera se reconocieran un poco en todos lados. Tenía que ser, salía Arquímedes, salía la Torre de Babel, salía lo que se me iba ocurriendo. Pero claro, 100 cartas no está mal, ¿eh? Yo mira que escribir 100 cartas. ¿Y entonces tú qué le recomendarías a alguien? ¿Eh? Marta, ¿tú qué le recomendarías a alguien para no sentirse solo? Bueno, personalmente el papel y lápiz para mí es fantástico. Y lo de menos, todo el mundo me dice, yo no sé escribir. A ver, todo el mundo sabe escribir. Todo el mundo sabe escribir. Escribir bien es muy complicado, pero escribir es muy fácil. Yo creo que todo el mundo puede escribir una carta. Yo, desde luego, me comprometo a contestar todas las cartas que queráis enviar. Me encanta escribir cartas. Cojo tu guante, lo que no sé es cómo te voy a conectar con tu audiencia. Pero vamos a pensarlo. Vamos a pensarlo, a ver de aquí en 2 minutos, porque tenemos que dejar un poquito de turno de preguntas. Pero me gustaría volver contigo, Josefa. La mía está en las antípodas. No tanto. En realidad, yo lo que recomiendo es que todo el mundo vaya con los tiempos, y los tiempos son tecnológicos, la conexión es tecnológica, la tecnología es una grandísima aliada. No he encontrado ni una sola persona en residencias que sea capaz de mantenerse conectada con el mundo exterior y con sus seres queridos a través de la tecnología que se encuentre ni aburrida ni sola. Qué bueno. Entonces, da mucha pereza porque es una cosa, porque es que va tan rápido que algunas veces nos atropella. A mí me aterra el pensar que mis hijos, por ejemplo, quizá utilicen una tecnología que yo ya no sepa manejar, espero que no. Pero es que hay que hacer ese esfuerzo de mantenerse actualizado, por mucha pereza que dé, porque es que es una aliada maravillosa y está demostrado que es eficaz a la hora de paliar la soledad no deseada. Entonces, oye, en residencias eso por la parte individual, pero por la parte que tiene que ver con los centros, a mí no me entra en la cabeza que se gaste, que se invierta tanto dinero en gafas de realidad virtual, en robots que hacen compañía.
jolines, pone ese dinero en una persona que esté acompañando a Pepita o a Pepito y que le enseñe, aunque sea todos los días, porque ese es uno de los problemas. Es que me lo enseñas hoy y mañana se me ha olvidado, pues mañana te lo enseño otra vez. Que esté ahí con esa persona y le ayude a saber enviar una fotografía, a recibir una fotografía por WhatsApp, que les da la vida, en vez de un robot que está ahí con las lucecitas y que cuesta un dineral. Entonces, para las dos partes, la tecnología, si la usamos bien, es lo mejor que hemos hecho en este siglo. Qué bueno. Bueno, vamos a abrir un turno de preguntas. A mí me quedan un montón de cosas que preguntar a estos magníficos ponentes, pero creo que merece la pena que os dé algún espacio para que podáis también preguntarles. No sé si tenéis alguna consulta, pregunta, comentario. A ver, le van a traer un micrófono para que se escuche en el vídeo. Gracias. Hola, yo tenía la curiosidad a nivel de residencias, si hay facilidad, ¿tú crees, en lo que tú has visto, si las propias residencias facilitan interactuar con las personas que hay dentro, a un nivel ya no de voluntariado solo, de decir, bueno, hay personas en el barrio o lo que sea que pues yo una vez por semana puedo ir. ¿Eso es fácil, tú crees? No es complicado si hay voluntad. ¿Se hace en la práctica? No. Por parte de la residencia no, actualmente en España no. Es decir, esa integración de los usuarios de residencias con la comunidad en la que se encuentra la residencia no existe, por varias razones. La primera de ellas, porque el modelo residencial español, bueno, lo voy a decir sin tecnicismos, hemos estado muchas décadas poniendo las residencias fuera de los núcleos, donde no se veían. Entonces, eso ya dificulta el hecho de que puedas organizar actividades en las que un mercadillo, por ejemplo, un mercadillo vecinal. ¿Con qué vecinos? Yo estuve en una residencia que estaba en un polígono industrial y decían, pues es que habría muchas cosas que quizá podríamos hacer si estuviésemos en el centro de la ciudad o un poco más, no tan periféricos. Pero claro, es fácil reconocerlo. O sea, históricamente en España hemos ubicado las residencias fuera de donde estaba toda la población, para que no se vieran, porque es el último recurso, el desecho. Horroroso, pero es así. Entonces, esto no lo facilita. Luego, claro, este tipo de establecimiento de relaciones entre la residencia y la comunidad requieren mucho tiempo, requieren mucha planificación, requieren recursos humanos. Es verdad pues, que en las residencias en las que yo he estado, que además son residencias que me han llamado a mí porque tenían voluntad de mejorar, tienen normalmente buenas ideas y tienen ganas, pero los medios no acompañan. Las residencias son una institución que demandan mucha inversión, y más teniendo en cuenta que somos un país envejecido y que, si tenemos suerte, todos vamos a llegar a ese momento. Mucha más inversión. Entonces, no, actualmente eso no se facilita. La relación intergeneracional más o de relación con la comunidad más típica es, llega la Navidad, la residencia es el blanco fácil de los colegios a llevar a los niños a cantar villancicos. Y en realidad pues, los usuarios lo que hacen es ser receptores pasivos de una exhibición. O sea, no, mal está, ¿no? Hay ganas, ¿eh? Hay ganas, falta pues, dinero. Una tarea para la Fundación La Caixa, por favor. Pues, por ahí atrás creo que había alguien más. Hola, buenas tardes. A raíz de lo que ha comentado mi compañera, quería explicar mi experiencia. Yo me jubilé hace 6 meses y me hice voluntaria de una fundación que se llama Coravis, que participa en diferentes actividades en diferentes residencias en Barcelona y el Baix Llobregat. Y desde una de las residencias me pidieron si podía escribir la historia de vida de una señora. Y tengo que decir que ha sido una experiencia excepcional. Creo que me ha llenado muchísimo y ha sido muy bonito también para ella, porque es una señora de 92 años que la verdad es que ha tenido una vida muy intensa
y tenía pues ganas de tenerla, bueno, de reflejarlo. Ella se ponía a escribir y me decía, es que no me sale, es que no puedo. Es una señora que a nivel cognitivo está perfecto, ¿no? Pero bueno, pues yo le he ayudado, lo hemos hecho, lo hemos transcrito y hemos hecho un libro. Y la verdad es que muy contenta, muy satisfecha. Os animo a todos que podáis participar como voluntarias. No puedes ir a una residencia tú individualmente como voluntaria, tienes que pertenecer a una fundación, una organización. Pero la verdad es que, pues eso es lo que decía mi compañera, un día a la semana yo me dedico a ver a esta señora y ahora, pues después de haber escrito la historia de vidas, quiere que siga yendo todos los jueves a verla. Qué bueno. Buenísimo. Gracias. Aquí teníamos una pregunta y aquí otro señor también. ¿Por aquí? ¿Una pregunta? Hola. Más que una pregunta, es que a mí me da la sensación que en muchas residencias hay mucho talento, de gente que ha tenido una vida muy llena y que todavía tiene muchísimo que dar a la sociedad. Y yo creo que esto no se fomenta desde dentro. Los meten en una pequeña jaula y son gente realmente muy valiosa. Y yo recuerdo cuando estuve en Australia que había un parque donde se reunía la gente los fines de semana y la gente mayor, en concreto habían como 5 o 6 personas mayores, que enseñaban, un caso muy concreto, a arreglar bicicletas. Y entonces era alucinante, porque estaba lleno de gente joven que aprendía de esta gente mayor que tenía conocimientos de su oficio, la gente de 80 y pico años, y esa interacción que tenían, este salto generacional entre los mayores y los jóvenes, era súper enriquecedor para ambos, era increíble, ¿no? Entonces, este tipo de actividades donde la gente mayor tiene muchísimo que aportar, muchísimo, de muchas cosas, ¿no? Hablo cosas manuales, pero ya no solo manuales. En el caso de Marta, que sabe escribir, pues ella podría perfectamente explicar pues, técnicas de escritura o no sé. Se está haciendo este tipo de actividades que creo que sería muy enriquecedor, no solo para ellos, sino para nosotros, que yo creo que tenemos mucho que aprender de la gente mayor. Muchísimas gracias por los comentarios. Escasamente. Una parte que no contemplaba mi estudio, que tenía que ver con bienestar emocional, fue, claro, en las entrevistas en profundidad, al final ellos te contaban todo lo que querían, todo. Entonces, hay ciertas carencias materiales que ni siquiera estamos en condiciones de cubrir de manera digna actualmente. Estoy hablando, y que se me perdone si es una cuestión un poco sensible, pero de comer comida que es una basura, estar con el mismo pañal 10 horas, estar sin comer 12 horas. Hay una falta de personal terrible, terrible, porque la ratio es una vergüenza y el absentismo es tremendo, y no por culpa de los trabajadores precisamente, es que llevan una presión insoportable, insoportable. Entonces, hay un discurso social y político que pugna por este tipo de crecimiento en cuanto a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, cuando en realidad en las residencias apenas se llega a cubrir ciertas necesidades básicas. Entonces, queda un camino muy largo. Es muy difícil realmente, yo lo entiendo. Y a mí se me ha criticado, además, mi proyecto ha recibido críticas en muchas ocasiones por esto mismo, por decirme, ¿realmente es un problema que una persona mayor esté aburrida o que se sienta sola? Un problema es que tenga chinches en la cama, un problema es que no le den de comer, un problema es que tenga desnutrición. Ya, claro, lo que pasa es que yo soy filósofa, al final tampoco sí que he recogido todas estas demandas igualmente y las voy a hacer públicas, pero al final puede ser que cuando no estás dentro de la residencia, y las residencias son muy herméticas, ellos las describen a menudo como cárceles, como prisiones. Entonces, son muy herméticas, cuesta mucho trabajo que te dejen entrar, y más cuando me tocó entrar a mí, que fue durante la pandemia, que estaban en el foco de los medios de comunicación, y soy muy consciente de que después de hacer público los resultados de mi estudio no voy a volver a entrar a una residencia nunca, porque por mucho que yo quiera anonimizar los resultados, pues al final uno se reconoce, ¿no? Yo sé que estuvo en mi residencia, no me van a volver a dejar entrar, evidentemente, pero bueno, no, esconder la mierda, con perdón, debajo de la alfombra es lo peor que podemos hacer. Eso sí que no sirve para nada. Desde fuera, pues uno se puede fijar
con sus limitaciones en los problemas que le parecen más o menos acuciantes. En mi caso me fijé en uno que realmente no, seguramente no es el más importante de las residencias hoy en día. Así que algunas veces pues, nos ponemos a construir la casa por el tejado en este sentido. Hay mucho que hacer desde la base para poder empezar a pensar en cómo paliar la soledad y cómo aliviar el aburrimiento crónico. Wow. Y ojalá te pudiese decir algo mejor. Aquí había un caballero que quería hacer un comentario o hacer una pregunta. A este señor. Buenas tardes, soy Jordi. Con los tres estoy de acuerdo porque yo llevo 20 años siendo voluntario aquí abajo en las Hermanitas de los Pobres. Los conozco muy bien. Y ahora hago un curso de mindfulness y un trabajo que me han hecho, y lo he hecho con ellos, era 20 horas de enseñarles un poco el mindfulness. Para hacerlo rápido, os lo explico. Acérquese un poquito el micrófono porque se le oye regular. ¿Sí? Sí, Bien. ahora mejor. Para hacerlo rápido pensé, ¿qué es lo común en los ancianos? Porque los conozco muy bien, el dolor y el bienestar. Todo iba muy bien. La madre superior me dijo, yo no me puedo dedicar, ni a las otras hermanas, encárate con la animadora y con la asistenta social. La asistenta social también tenía trabajo. De saque, eran 20 horas, me lo limitaron a 10. Tuve que cambiar el programa y todo fue bastante bien, excepto que la animadora tenía mucho miedo de que pasase algo a los ancianos, que yo los conocía perfecto. Hoy tenía que ir y no he ido porque les doy la cena. Hacíamos un ejercicio de chikun elemental, de mover solo la pierna, y los hizo sentar. Entonces le dije, tú eres borde, porque no había ningún peligro. Bueno, al final lo logré con el bienestar y el dolor, con Kabat-Zinn, no sé si lo conocéis. John Kabat-Zinn es el creador del alivio del dolor. Todo esto viene por la consciencia, ¿eh? Y de los 10 que eran al inicio, que quedamos solo 4, lo cogieron muy bien, sobre todo lo del bienestar. Va muy relacionado con el dolor. Pero el personal de allí era negativo 100%. Ellos querían cuidar al anciano, que no se caiga, no se podía caer, porque era un ejercicio simplemente de mover el dedo. Luego había una televisión grande que quería conectar mi ordenador. No lo toques, porque es de esto. La madre superior me dijo, conecta si quieres. Pero ella ya no lo cogió. Entonces, falta mucho personal que lo que quieren es que el viejecito no se preocupe, no se caiga ni nada, porque puede tener... No los cuidan. Con estos 4 que quedan, yo les voy a seguir dando clases, porque quieren ir a la librería y todo esto. Y es muy frustrante porque desde hace 20 años que los conozco, falta cuidado, sobre todo por parte... Ya no era una sola persona, sino lo que tú has dicho del reglamento. Que no les pase sobre todo nada. Bueno, pero a lo mejor se aburren como ostras. Tuve que coger a una persona, que yo la había visto, que es ex catedrático de la Facultad de Buenos Aires, de México, de psicología. No, este no lo puedes coger porque es sordo. Digo, no, es duro de oído. Pero de saquea. Bueno, pues el pobre es el alumno privilegiado. Os lo digo porque esto de las... Y luego si te prestas, a ella le ha pasado. No te hacen caso de muchas cosas. Bueno, lo que está claro es que hay que cuidarse para no entrar a una residencia. Yo me voy de aquí deprimida, como decía Marta. Lo que hay que hacer es mejorar las residencias para cuando nos toque entrar. Seguro, pero mientras tanto vamos a cuidarnos para no tener que llegar. Y desde luego, cuando tengamos que llegar a ese punto, pedir que estén mejor, claramente. Estas son las hermanitas de los pobres, tienen dinero las hermanas, lo que pasa es que son muy mayores y tienen un pequeño reglamento que es lógico. Tenemos que ser tantas hermanas para tantos residentes. Luego cogen personal. El personal hay muy bueno, pero también hay muy malo. No se integran. Yo creo que la animadora tenía miedo que yo le quitase el puesto, cuando era gratis, además. En todo caso, a ti sí te dejaron entrar, así que... Llevo 20 años. Ni tan mal. Cuidándolos. Sí. O sea, a otros no les han dejado. No, aquí sí, aquí te dejan entrar a quien sea, pero están muy limitados por los medios que tienen. Nada más. Muchas gracias. Y es un problema real también la existencia de falta de formación en el personal. Pero yo que, además de las entrevistas que hice a personas mayores, hice también más de 350 entrevistas a trabajadores de residencias.
Entonces, se me caería a mí la cara de vergüenza de exigirle a una persona que está trabajando por el salario mínimo horas y horas y horas sin reconocer, sin ningún reconocimiento ni por parte del centro, ni de la sociedad, ni nada. Se me caería a mí la cara de vergüenza de decirle, en tu tiempo libre deberías formarte en empatía, porque es que no eres suficientemente, que es que me va a mandar a hacer puñetas, y con toda la razón del mundo. Pero es verdad que la formación está muy encaminada a cuidar del cuerpo. Toda la estructura de la residencia está encaminada a cuidar del cuerpo. Y ya me voy a callar y no voy a decir nada más, que me estoy poniendo muy reivindicativa. Pero luego, ojo también con la cuestión de la seguridad, ya no solo es por miedo a las administraciones, sino a las familias. Que la familia, yo entiendo que está pasando un proceso muy complejo, también un duelo y un remordimiento en muchas ocasiones, que si tú has llevado a tu familiar a la residencia, probablemente, y tienes remordimientos, seguro que es porque no te quedaba otra opción. No te quedaba otra opción. Pero claro, ese remordimiento lo tienes ahí, entonces estás ahí todo el tiempo. ¿Y mi padre? ¿Cómo está? ¿Por qué no puedo hablar con él? ¿Cómo está mi padre? ¿Ha hecho mi padre esto? A la mínima que pasa algo, el familiar pone el grito en el cielo. Entonces, hay un miedo a la familia y hay que reconocer, jolines, que si te pinchas cosiendo con 90 años, pues te has pinchado, ya está. Es que al final esos riesgos están ahí. Si no corres riesgos, pierdes tu propia humanidad. Es un problema complejo. Sí, complejo, es terrible. Entendí después de terminar el proyecto por qué no había hecho nadie algo así. Después de lo que nos has contado, yo familiar iría allí a montarles el pollo, claro, cada lunes y cada miércoles, claro. O sea que es complejo. Por un lado, por el otro, sí, la familia sí. Y bueno, ahí hay muchas... Dinero, no sé dinero, si hay algún otro comentario. Uf, madre mía, qué de ellos. Tenemos 10 minutos, así que súper rápido, por favor, que hay 4 preguntas. Bueno, en primer lugar, felicito a los ponentes porque me ha gustado mucho la charla. Después un tema, has hablado que había un 30% de la gente de las residencias tristes. Yo he tenido bastante experiencia con residencias y lo del 30% no lo veo. No, es un 30% que se sienten solos. Bueno. Que se sienten solos. La tristeza va por otro lado, claro, es bastante más alta. Es una cuestión de números, pero vamos, yo creo que es superior a la tristeza y a la solitud. Y después un tema importante que creo que de alguna manera las entidades tendrían que colaborar con las residencias. Es decir, ya en las casals de gent gran, no sé cómo es diu en castellà, los centros de gente a mayor, que mucha gente va a hacer infinidad de cosas. Password, pintura, tai chi, estos son los centros de día. Y no sería bueno por parte del ayuntamiento que implicara a estos casales a tener algún tipo de actividad en las residencias que prácticamente están cerca, primero, porque la gente que hay allí son potencialmente clientes de la residencia. Seguro. Y que después pueden tener un entendimiento muy, muy bueno con la gente que hay allí. Esto es lo que quería decir. Gracias. Nada. Sí, dos cosas muy rápidas. Una, sí, se me va a olvidar entonces. La soledad da vergüenza, que es un problemón también que tenemos. Yo tengo que preguntar a las personas y a muchas personas les da vergüenza admitir me encuentro triste, me encuentro solo, porque es como un reconocimiento de sí, y estoy solo porque me lo merezco, porque no he cuidado de mi círculo de amigos, no he sido buen padre. Entonces muchas personas no quieren admitir que se sienten solas porque es como admitir un fracaso, tremendo error. Y sí, lo más escandaloso es cuando ves centros de día, de los que usted comentaba, dentro de una residencia con actividades completamente separadas para unas personas y para otras. Y no se entiende, pues por una cuestión de logística está separado. Y muchos de ellos dicen, yo aquí estoy pintando un folio con ceras y en el centro de día, que está en la sala de al lado, están pintando un lienzo con acuarelas. Jolines, pues no se entiende. Perdona. No. Me llamo Amparo y estaba escuchando y has contestado todas las preguntas tú. Estaba poniéndome nerviosa porque veía el tema de las residencias y me estaba poniendo de los nervios. Digo, madre mía, si falta presupuesto, no hay derecho, que los viejecitos estábamos todos allá tristes. ¿Cómo no tiene que haber soledad?
si los medios no acompañan a esta gente, no nos acompañan. La soledad existe siempre, ¿no? Para estas personas, para nosotros. Es decir, para irnos un poco más animados, yo diría que ánimos a todos, seguimos adelante con la escritura, con la pintura, con el voluntariado, que la vida es corta, que la vida es muy corta, hay que aprovecharla y tirar adelante. Eso es lo que yo diría. ¡Qué maravilla! Sí, es un tema feo. ¿Había algún comentario por allá al fondo? ¿Alguien quería intervenir? Esta señora al fondo. Y la última intervención ya, que tenemos que cerrar. Es un tema complicado. A mí me dejó machacada psicológicamente. Ya. Hola, buenas noches y gracias por la ponencia. Muy rápido solo. A mí me gustaría saber cuál es vuestra forma de ver qué alternativa tenemos a las residencias. Si pensáis que tiene que haber una alternativa y hacia qué modelo se debería ir. Y si realmente se está yendo hacia ese cambio de modelo. Gracias. ¿Contesto? Wow. Lo que voy a decir va a caer peor. No, hombre, no. Quiero decir que a mí Josefa me ha seducido desde el primer momento, o sea que no le voy a llevar la contraria. Pero has dicho una cosa importante que es, muchas veces también hay buenas experiencias en las residencias. Claro. También. Lo que pasa es que ella está enfadada porque es empática y porque ha ido a escarbar y porque has visto lo que has visto. Pero también hay buenas experiencias. Y luego también tenemos que tener en cuenta que a veces una mala opción es la menos mala de las opciones. Entonces, lo que comentaba, que es verdad que agradezco la pregunta, que es durante muchos años, durante muchos siglos, durante muchos milenios, las personas mayores han tenido una sensación de reciprocidad, de yo he cuidado y ahora me cuidan y no hay ningún mal en ello. Y ahora no hay esta sensación de reciprocidad. O sea, las residencias están cubriendo una necesidad que antes cubríamos las familias, que antes cubríamos las tribus. Entonces, en psicología hay una cosa que se llama locus de control interno, que es yo no puedo cambiar el sistema de residencias, iba a decir el educativo, tampoco puedo cambiar, ni el médico, ni puedo cambiar los ratios de psicólogos por personas, ni de enfermeros, ni de cuidadores. Lo que yo sí que puedo hacer es acompañar a mi madre. Entonces, aquí, y vamos a pillar todos, también los que sois un poquito más mayores, que demasiadas veces os marcáis como un objetivo principal el no ser una carga. Oye, a mí me han alimentado, me han cuidado, me han limpiado el culo, me han paseado, ¿sí? Y si lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. O sea, hay esta parte de... Es verdad que hay que reivindicar, y yo estoy contento de que Josefa diga es intolerable que aquellas personas que no tienen un entorno suficiente que les pueda cuidar, pues que puedan estar en una residencia digna. Ahora, los jóvenes... Tengo 50 palos yo, me he dado cuenta. Pero los menos mayores tenemos que darnos cuenta de que nos han cuidado y que a lo mejor nos toca cuidar. Y los más mayores os tenéis que dejar atender tal y como nos habéis atendido en el pasado. O sea, esta sería mi planteamiento. Sé que es difícil, porque ahora trabajamos todos y trabajamos muchas horas, y bueno, pero el problema está aquí. El problema es que durante mucho tiempo la familia y la tribu ha cuidado a nuestros mayores igual que ellos han hecho con nosotros. Y ahora delegamos esto en unas personas que no tienen recursos suficientes. ¿Y qué hay de la responsabilidad personal? ¿No? Porque volvemos un poco al individuo. Los que puedan, ¿no? Aquí hay una parte también de tener proyecto, de buscar, ¿no? Sí, pero es que el que no lo hace es porque no sabe. El que no lo hace es porque no puede. Es que no hay ninguna persona mayor que diga, no, yo voy a estar triste porque me apetece. O sea, ya si os he reñido y ya mal rollo, pues
Ahora, lo que hay detrás de la preocupación de Josefa, que ha dicho, con esta muestra me he encontrado con 10 personas con ideación suicida. La ratio de conducta suicida por 100.000 habitantes se multiplica por 3 en personas mayores. O sea, esto que está comentando Josefa cuesta vidas. O sea, esto es así. O sea, mientras que nos creemos que solo los más jóvenes tienen este tipo de conductas, pues estaría cerca de 10 por 100.000 y cuando estamos hablando de mayores de 75, de 30 por 100.000. O sea, la soledad mata, el aburrimiento mata, el no tener objetivos mata. Entonces, ¿qué tenemos que procurar? Hombre, lo que tenemos que procurar es, en la medida de lo posible, cuidar a nuestros mayores. Y los mayores, en la medida de lo posible, dejaros cuidar. Ese amar y trabajar es querer y dejarse querer. Si vuestro objetivo es no molestar al hijo, mal. Estem fotuts. ¿Sí? El objetivo tiene que ser dejar cuidar al hijo o a la hija. Qué bueno, gracias, Xavi. Esto nos sube un poquito el espíritu, ¿eh? Bueno, no lo sé. Y yo sí quería retomar, Marta, lo que tú has comentado. Tú te has a mí me lanzado... parece estupendo que me cuiden. Ay, sí, qué bien. A mí me parece fantástico que me cuiden muy bien. Ya, pero es que tú eres bien, Marta. Oye, Marta, antes te he cogido el guante. ¿Perdona? Tú decías que te he cogido el guante. Tú decías que si alguien quiere escribirte una carta, tú se la vas a contestar. Sí, yo me pongo a tiro, yo desde luego contesto ¿Dónde te la todas las escriben? cartas que me conceden. ¿Dónde te escriben esa carta? A mi dirección. ¿Al correo electrónico? Sí, marta-echegaray@hotmail.com. Bueno, pues ya lo tienen ustedes. Si a alguien le apetece, Marta-Echegaray, con Y, ¿no? Arroba hotmail.com. ¿En dónde? Ah, está aquí. No, yo contesto claro, todas está las aquí, cartas. el desde nombre luego. suyo está aquí. Marta-Echegaray@hotmail.com. Yo me comprometo a contestar no todas tengo las palabras, cartas. las historias maravillosas que cuenta Marta. Yo, no, sí. Una sirena que escribe al marinero, ese preso que le escribe a Adán, que le escribe a Eva, luego la serpiente también le escribe. O sea, no. A mí es apasionante, de verdad, es un proyectazo. Cuida con lo que deseas, Pues Marta. escríbeme cartas, Blanca, escríbeme cartas. Yo te voy a- yo te si yo no contesto. sé- bueno, vale, lo voy a intentar. Digo que no sé, pero claro, es que lo que ella dice es que es cuestión de ponerse. No, yo me ofrezco a contestar todas las cartas que me queráis enviar. Qué porque bueno. Muy divertido. Pues muchísimas gracias, porque ahí tenemos otra opción. Si otra llega a oportunidad. pasar, me encantará contestar. Bueno, pues Muy divertido. no sé si queréis hacer una frase final. Resumen, una frase. Empezad vosotros, que yo he hablado mucho. Marta, ¿tú qué recomiendas? Una frase Bueno, final. Yo lo primero dar las gracias porque realmente a mi edad poder participar de cosas de estas tiene su punto. Estoy perfectamente cómoda aquí y soy muy vieja, quiero decir, agradezco. Además tengo aquí unos hijos maravillosos que se ocupan de mí estupendo, me considero Pero a la gente que te escucha, privilegiada. a la gente que te escucha, ¿qué le recomiendas como resumen de todo lo que hemos hablado hoy? Bueno, el resumen sería dejarnos cuidar por la gente que nos quiere, yo creo que esto es muy importante. Qué bueno. Y intentar ser lo menos gravosos posible también funciona bastante bien, digo yo. Yo no tengo Gracias. gran cosa más que decir. Dar Xavi, las gracias a los que realmente se Xavi, ¿tú ocupan qué de mí y que dirías? lo hacen muy bien. Yo igual me quedaría con lo de querer y dejarse querer. O sea, querer y dejarse querer como objetivo vital, como aquello que yo puedo hacer hasta el último día de mi vida, que es, que iba a decir es relativamente fácil, igual no tanto, pero bueno, hay que intentarlo. Qué bueno, Bueno, gracias. pues yo resumo en que cada uno haga lo que le dé la gana y lo que le apetezca. Es decir, que nadie se sienta mal porque no hace demasiadas actividades, que nadie se sienta mal porque no tiene demasiadas amistades. Oye, si tú estás bien, que no te impongan ningún modelo ni ninguna cifra de no, deberías relacionarte con tantas personas para tener unas relaciones sociales saludables. Haced lo que os dé la gana, que no os digan ya con la edad que tenéis, que sois un público ya crecido. Pues eso.